voy a tratar de terminar el día de hoy con este paradigma, con este concepto, con esta verdad, con esta nueva realidad del nuevo pacto, que es la paternidad. La paternidad. Hemos hablado acerca de algunos elementos muy importantes para edificar ahora en Cristo Jesús. Ya hablamos del reino de Dios, de la autoridad de Cristo en nosotros, de la nueva vida en Cristo, ahora de la paternidad. Y la próxima semana quiero comenzar una serie junto con mi esposa para hablar acerca del matrimonio en el nuevo pacto. El matrimonio en el nuevo pacto. Nos urge seguir entendiendo acerca de cómo se edifica el matrimonio en el nuevo pacto. No lo sabemos todo. En la Biblia está contenido todo, pero estamos aprendiendo cómo edificar los matrimonios según el nuevo pacto. Y es que esto es algo maravilloso, porque el matrimonio es el recipiente eterno, terrenal, que Dios escogió para poder revelar la vida doméstica celestial, para poder expresar la vida doméstica celestial entre Cristo y su iglesia. Entre Cristo y su iglesia. Nosotros somos un prototipo, somos el ejemplo, nosotros somos el mensaje. Escucha esto. Nosotros como matrimonio somos el mensaje que se da no solamente a la tierra, dice Pablo, somos el mensaje que se da a los más altos niveles gubernamentales en los cielos, principados, potestades. Nosotros como el prototipo, como la imagen de Cristo y su iglesia en la tierra, nosotros como matrimonio somos el mensaje. Así como la familia es el diseño, el matrimonio es el diseño, la paternidad es el diseño, la autoridad y gobierno de Cristo en nosotros es el diseño. Por eso estamos hablando acerca de diseño, y voy a seguir repitiendo esta palabra: el diseño eterno, lo que el Padre pensó y soñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy importante lo que nosotros como matrimonios vivimos, porque no debemos nosotros de dar un doble mensaje, porque entonces caemos en la religiosidad, porque estoy sujeto a una vida externa conformada a alineamientos morales, pero la vida interna del matrimonio no tiene nada que ver con la nueva naturaleza y el diseño en Cristo Jesús. Entonces caemos en un serio problema, porque los primeros que son afectados son nuestros hijos. Los primeros que son afectados y a los primeros que nosotros dañamos son a nuestros hijos, porque somos de una forma en la iglesia, somos de una forma delante de los demás, pero somos de una forma completamente diferente en lo íntimo. ¿Y cuánto daño nosotros le hemos hecho a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Los matrimonios de hoy, escucha esto, los matrimonios de hoy sobreviven, ahí la llevan. Y en los eventos de matrimonios que hay, fíjate, ¿por qué te estoy diciendo esto? Así que no deben de faltar, porque estas conferencias van a ser sumamente esenciales e importantes para edificar un matrimonio conforme al modelo del nuevo pacto. Porque en la tierra nosotros como varones representamos a Cristo y la mujer representa a la eclesía, a la iglesia. Es algo muy poderoso. Si esto ocurre en nuestros matrimonios, entonces la vida de Cristo va a fluir primero a nuestros hijos. La vida de Cristo, la administración doméstica divina y celestial va a estar fluyendo correctamente. Entonces se va a cumplir lo que Jesús le dijo a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1 verso 28. ¿Qué les dijo? Fructificaos, llenen la tierra. Pero les dijo: sojuzguen la tierra. El mandato, aunque era para ellos, el mandato original no es para ellos. El mandato original es para Cristo y la iglesia. Pero no solamente para gobernar. Ese es un mandato de dominio,
no solamente para gobernar la tierra, sino Pablo dice que la creación entera gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la iglesia gobierna con Cristo, debe gobernar con Cristo, no solamente la tierra, sino toda la creación. Y no tiene que ver solamente con esta vida, sino tiene que ver con la vida venidera. Así que el matrimonio fue creado para ejercer dominio. ¿Dónde? En la tierra. Y muchos matrimonios hoy no ejercen dominio, sino sobreviven. Ahí la llevan. Y entonces seguimos teniendo eventos para matrimonios donde le siguen enseñando al hombre cómo hablarle bonito a la mujer. Seguimos teniendo eventos de matrimonio donde le enseñan a la mujer que tiene que sujetarse al marido. Y toda la vida tenemos eventos como esos y no se habla acerca del mandato de dominio de Dios para la familia. El mandato de dominio de Dios para el matrimonio, porque tu matrimonio y mi matrimonio fueron diseñados para establecer el gobierno de Dios en la tierra, para expresar el gobierno de Dios. Fueron diseñados para ser matrimonios de influencia a esta generación. El matrimonio, la iglesia no es el reino, pero contiene el reino. Y el reino es el potencial que transforma todas las cosas. El matrimonio no es el reino, pero contiene el reino de Dios para influenciar, para gobernar, para dominar, para extender el reino de Dios y que la voluntad de Dios sea hecha. Por eso hay una ocupación muy grande en mi corazón con los matrimonios, porque hay muchos matrimonios que no gobiernan, hay muchos matrimonios que se pelean el uno al otro, no tienen una visión, un propósito, una asignación, no están caminando en esa asignación. Hay muchos matrimonios que están sobreviviendo, nada más. Entonces, este es un tema sumamente importante y muy relevante para la iglesia el día de hoy, porque la eclesía se levanta para gobernar como la novia con el amado, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha puesto su gobierno en su iglesia, ha puesto su identidad en su iglesia, y ella es ayuda idónea, no errónea ni demonia, ¿verdad? Lo mismo pasa en el matrimonio. Tenemos nosotros que posesionarnos con la posición que el Padre nos dio eternamente como matrimonios. Y yo les digo algo, no se va a resolver con 5 días, que eso ya es una ventaja, pero yo les he dicho, luego no vienen. Aquí tenemos nosotros un taller para matrimonios y me gustaría tener a los 250, 300 matrimonios que hay en la iglesia, pero al taller me llegan 20, me llegan 30. Y todos los demás están viviendo cosas terribles, pero nunca se aparecen. No se aparecen. Y yo digo, ¿cómo podemos vivir de esa manera? ¿Cómo puedes aguantar tanto? Si el matrimonio si estás pasando tantas cosas difíciles en tu matrimonio, ¿cómo puedes soportar vivir así? Qué terrible es vivir así. Ese no es la intención original ni el propósito original de Dios. Él quiere que nosotros entendamos cada día más, que nosotros profundicemos en la vida de Cristo, que fluya dentro de nosotros, porque esto no se va a resolver diciendo 7 pasos para que el hombre sepa mandar a su mujer, ¿verdad? Porque luego así hay conferencias, 7 pasos para que el hombre pueda mandar en su casa. Luego sale el varón de ahí y dice, es que en mi casa no se hace nada si yo no obedezco, dice, ¿no? 7 pasos, 5 pasos, 12 pasos. No tiene que ver con reglas externas, tiene que ver con una vida interna, con la nueva naturaleza, con la vida de Cristo que emana. Tiene que ver con entender nuestra posición, nuestra nueva naturaleza y nuestra posesión en Cristo Jesús, para que nuestros matrimonios sean verdaderamente matrimonios de dominio, como Cristo y su iglesia. Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 5. Esto no lo digo con respecto al hombre y la mujer, sino lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. Grande misterio es este.
Y qué bueno que los jóvenes también puedan estar y puedan escuchar, porque siempre les decimos: muchachos, no se casen con yugo desigual, no te puedes casar con un muerto. Y como siempre: ay, no, yo lo convierto, pastor. Y me van a permitir aconsejar a las mujeres que están solteras, que por alguna razón están solas, pero como bien dice el dicho coloquial, este no es un rema de la palabra de Dios, pero sí es un muy buen consejo: mejor sola que mal acompañada. Y si quieres un varón, ora, sé la mujer que Dios quiere que seas. Entonces vas a traer al hombre que Dios dispuso para ti. Pero le decimos a los jóvenes: no te cases con yugo desigual, porque los que no conocen a Dios están muertos en sus delitos y pecados. Y tú has recibido una nueva vida en Cristo Jesús. La vida de Cristo fluye dentro de ti. Ah, pero parece que les dice uno lo contrario. Pero parece que les dice uno: ve a buscar y al primero con ese. Por eso dice la Biblia: no te cases en yugo desigual, porque te estás casando con un muerto. Y como un vivo puede edificar una comunión, un hogar con un muerto. No se puede. Son dos mundos completamente diferentes. Son dos realidades completamente diferentes. Bueno, entonces la próxima semana, como dice Pablo, me van a escuchar, ¿verdad? ¿Dicen amén? Porque estos días son días muy importantes. Necesitamos estar enfocados, necesitamos ser entendidos, necesitamos rendirnos. Por eso es que yo les decía, cuando hablamos del gobierno de Cristo Jesús, tenemos que decir: no dame más de ti, toma más de mí. Señor, toma más de mí. Esa es la clave. Deja que Él haga todo lo demás. Deja que sea natural. Esto no lo podemos forzar. No lo podemos hacer por 3 pasos que tú entiendas. Aunque la palabra es importante, la palabra nos da entendimiento y nos renueva, pero es la vida de Cristo en nosotros la que va creciendo y va expresando a Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la sujeción en Cristo Jesús, el amor en Cristo Jesús. Vamos creciendo y es una vida interna dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, como decimos, flojitos y cooperosos. Porque puede ser que nos hallemos luchando en contra de la voluntad de Dios, y eso es para nosotros limitante. Pero si nos rendimos a la voluntad de Dios, entonces vamos a avanzar y vamos a crecer en el propósito eterno de Dios. ¿Dicen amén? Así que vamos a comenzar con esta serie. Va a ser una serie extraordinaria y creo que va a ser de mucha edificación. Pero hoy vamos a terminar hablando de la paternidad. Dijimos: Dios se ha ministrado a sí mismo, ha impartido su paternidad en sus autoridades delegadas o ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, por favor, va a aparecer en pantalla. Efesios capítulo 4, leímos esos versos solamente, pero vamos a ver lo que dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. La Reina Valera dice: Él mismo constituyó. Esa palabra, yo les decía, es una palabra griega, didomí, y esa palabra significa darse a sí mismo. Interesante, darse a sí mismo. Eso quiere decir que dice: ahora bien, Cristo se dio a sí mismo a través de los siguientes ministerios o de los siguientes dones extraordinarios. Bien, se dio a sí mismo. Por eso la paternidad de Dios tiene que ver con los ministerios que Él estableció. ¿Qué quiero decir? Que Dios va a ser el Padre de sus hijos a través de los ministerios que Él instituyó. Son 5 ministerios, son el liderazgo delegado de Dios en esta tierra, pero donde Dios ha dado su paternidad. De modo que la paternidad no es un nombramiento,
La paternidad no es un nombramiento, la paternidad es una función. La paternidad es una función. Lamentablemente, el liderazgo de la iglesia no lo ha entendido. Y en verdad necesitamos que se cumpla la palabra de Malaquías, donde dice: Él va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque el diseño es la paternidad de Dios en el hogar. Y ya dijimos, ningún padre va a poder ejercer la paternidad de Dios si no ha recibido, si no opera desde la paternidad de Dios, si no conoce la paternidad de Dios. Ningún padre natural va a poder revelar al Padre eterno. Tus hijos no van a conocer al Padre eterno, simplemente van a conocer a un Padre terrenal con sus defectos, con sus errores, con sus tragedias, con sus miserias. Pero si tú has tenido ese encuentro, conocimiento con la paternidad de Dios, entonces lo que ellos van a ver es a Cristo. Lo que ellos van a ver es a su Padre celestial. Porque como yo te decía, la única fuente que ellos tienen para conocer a Dios de manera verdadera, nuestros hijos, es a ti y a mí, que somos padres. A ti y a mí. Por eso es que muchos hijos también crecen con religión, pero no crecen con paternidad. Muchos hijos crecen con autoritarismo, pero no crecen con el amor del Padre. Muchos hijos crecen con un amor desmedido, fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios, y en lugar de ayudarlos, los echamos a perder, porque ellos necesitan que el Padre sea su papá a través de ti y a través de mí. Eso es algo sumamente importante que ya vimos, pues el diseño lo es así para la iglesia también. Se necesitan padres espirituales, pero se necesitan hijos espirituales. Quienes quieran ser verdaderamente hijos, se necesitan verdaderos hijos y se necesitan verdaderos padres espirituales. Estas autoridades que han sido delegadas por Dios, pero que entiendan que su principal función no es ser autoritaristas, no es abusar de la iglesia, no es un nombramiento nada más, no es buscar una honra y favores a través de la iglesia. Hay líderes espirituales que dicen: ustedes, iglesia, me tienen que honrar a mí porque yo soy su padre espiritual. Ustedes tienen que honrarme a mí. La honra, mis amados, no se pide. Cuando tú pides honra es porque no la tienes. Claro que a veces entendemos que hay hijos ingratos que no honran a los padres. Si eso sucede de manera terrenal, porque hay hijos que no honran a sus padres, hemos hablado acerca de eso. Los papás, Efesios capítulo 5. Por eso Pablo habla de estas realidades, y lo vamos a ver desde el trasfondo de la cultura grecorromana, porque Pablo está hablando a una cultura en específico, está hablando a una iglesia en un contexto social, en un contexto político específico, y ahí se conocía al pater familia. Esto es parte de la filosofía que dio a luz al pueblo romano. Uno de los filósofos más importantes fue Aristóteles. ¿Alguien ha escuchado hablar de Aristóteles, verdad? Del concepto de Aristóteles, de la familia y del pater familia, es que la cultura greco-romana adoptó esto y se dio a luz la familia en el contexto en el que Pablo está hablando. Y existía el pater familia también. El pater familia tenía la autoridad hasta dar muerte a los suyos. Así era en la cultura grecorromana. Cuidado, y si la mujer quería sublevarse, porque eso significaba muerte para la mujer, porque él era el dueño de su casa, era el dueño de su mujer, era el dueño de sus hijos, era el dueño de sus esclavos, era el dueño de las empresas. Él tenía todo el poder. Y si él quería, si una mujer, ¿qué iba a haber feminismo como ahora? Si alguien quería hacer feminismo, miren, morían. Por eso había sucedido un problema grave en Éfeso, cuando Pablo dice que la mujer se calle en la congregación, porque yo no permito que hable. Tiene un trasfondo y un contexto social, un contexto teológico que vamos a abordar también, porque muchos lugares han relegado a la mujer. Hasta el día de hoy hay mucho machismo dentro de la iglesia, y asusta porque se predica el machismo como si fuera la palabra de Dios, y eso no es así. Entonces, aún dentro de la iglesia
el padre espiritual, el liderazgo de la iglesia tiene que expresar la paternidad de Dios. Por eso dice Efesios, que Él se dio a sí mismo, Él constituyó a sí mismo, Él se ministró a sí mismo. En los ministerios de la iglesia, Él ministró su paternidad espiritual. Por eso la paternidad, ¿qué dijimos? Es un oficio, es una función, no es un nombramiento, no es algo jerárquico como muchos líderes lo tienen. Muchos líderes se creen que están en una cúpula más alta que los demás. Por eso les digo que algunos ya no hayan cómo llamarse, porque ya apóstol ya no es suficiente. Por eso nos dicen, no, ahora a mí me vas a decir apóstol de apóstoles. Ándale pues. Y otros ahora ya no están contentos con eso. Ya no solamente dicen llámame apóstol de apóstoles. Ahora quieren que les llame uno arcángeles. Santo Dios. Por eso Jesús dijo, a nadie llames padre en esta tierra y a nadie le llames maestro. Por eso muchos dicen, no, eso de paternidad espiritual, eso no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia y ahorita te voy a dar todos los pasajes. Pero comenzamos con este. Cristo se dio, el Padre se dio los dones extraordinarios a través de los líderes de la iglesia, porque todo líder de la iglesia debe tener el corazón de Dios. Todo líder de la iglesia debe mostrar el corazón de Dios y no debes conformarte con menos. Mira, yo veo y conozco gente, no es de aquí, y conozco líderes y pastores. No sé por qué a la gente les gusta que los garroteen y ahí sigue. Hoy en día los líderes se han enseñoreado de la iglesia. Yo escucho predicaciones en el internet que a la gente le gusta escuchar y yo digo, Dios mío, ¿qué estaremos mal de la cabeza? Todavía la gente dice amén, dice la gente. Hay un meme muy famoso que pasa en los TikTok, que está un pastor predicando, ¿verdad? Y muchos lo comparten. Y el pastor está hablando acerca de la mujer, de la autoridad del hombre. Y cuando el hombre habla, usted se calla. Amén, dice la iglesia. Ese no es un pastor. O al menos yo no sé cómo alguien que se llame pastor puede edificar su matrimonio así. Yo no entiendo cómo. Y la iglesia grita amén. Hay otro pastor que anda en las redes, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero yo veo a la iglesia, que la iglesia en general le encanta que la garroteen. Y la garrotean y ahí están. Y uno que ama a la gente dice, no, yo ya me voy de la iglesia. Pues anda, vete. ¿Te gusta que te garroteen? Pues ve a que te garroteen. Porque hay uno ahí que se llena la boca en las redes que dice, ustedes pecadores, bola de sucios, santifíquense. Así predica y la gente dice amén. Yo digo que esa gente, no sé si esté mal de la cabeza, pero que esa gente no ha leído la Biblia. Todo lo que hemos nosotros hablado de la obra de Cristo en su iglesia. La iglesia de Cristo no es una iglesia pecadora, sucia. La iglesia de Cristo es una iglesia santa. Como el ser más santo del universo se va a desposar con una sucia. ¿Alguien entiende esto? Por eso Cristo murió, para santificarnos, para limpiarnos. Por eso somos su habitación. Que estamos en un proceso de santificación, por supuesto, pero la iglesia no es una iglesia pecadora, una iglesia sucia, y agarran a la iglesia a garrotazos y la iglesia dice amén. Ya estamos así como ese dicho, pégame pero no me dejes. O sea que lo que pasa de manera natural también pasa en la iglesia. Por eso Pablo dice, grande misterio es este. Pero yo lo digo con respecto de Cristo a su iglesia. Pero qué importante es la manera en que nosotros edificamos. Hay líderes que no son padres espirituales. Hay líderes que son autoritaristas,
que se llenan la boca de decir: yo soy santo y tú eres un pecador. Yo sí oro tanto tiempo, tú no puedes orar ni media hora, cochino pecador. Le hablan hacia la iglesia, tratan hacia la iglesia. Hay líderes que usan a la gente, no están pensando en el crecimiento de la gente. Hay líderes que usan solo los dones de la gente. Y cuando los hermanos ya no pueden servir, cuando los hermanos ya no pueden dar más de su tiempo, entonces los desechan y dicen: ya no me sirves, adiós, alguien más va a tomar tu lugar. Porque no hay padres en la iglesia. Un padre, como ya vimos, un padre sustenta, un padre desarrolla, un padre nutre, un padre protege, un padre invierte, un padre hereda, un padre desarrolla los ministerios. A un padre le da gusto ver crecer a sus hijos espirituales. Pero hay muchos líderes que se sienten amenazados cuando algún miembro de la iglesia, Dios lo comienza a levantar, lo comienza a usar. Dicen: no, aquí el ungido soy yo, aquí el pastor soy yo. Yo les he dicho en muchas ocasiones que alguien me dijo: por fin ya me dieron un ministerio en la iglesia. Y estaba muy feliz. Ya me dieron un ministerio en la iglesia, dijo, y no le cabía el gozo en su corazón. Y yo le dije: pues qué bueno, porque Dios te dio un potencial maravilloso, Dios te quiere usar. Y entonces le dije: ¿y qué ministerio te dieron? El de los dulces, dice. No estoy bromeando. Le dije: ¿el de los dulces? Sí, el de los dulces me dieron. Pues ya salgo, porque dice el pastor que el altar es para él y para sus hijos. Nah, pues así no me motivan a seguir predicando. Esos son las clases de pastores que la iglesia tiene. Esas son las clases de pastores que la iglesia tiene. Hay un estudio que revela por lo menos 15 facetas de pastores actuales. El pastor narcisista, y no me va a dar tiempo a mencionarlos todos, pero algunos de esos. El pastor narcisista, que en todo, o sea, él es el rostro de la iglesia. Él es el que lo hace todo. Nadie lo hace mejor que él. Todos lo hacen mal. Él es el que hace todas las cosas. Su ego, su imagen. Ese es el pastor narcisista. Y hay muchas iglesias que tienen pastores narcisistas. Hay otros pastores que son movidos solamente por el dinero. Por el dinero en la iglesia. Que es el que te dice: ¿quieres que Dios te sane? Tráeme una ofrenda y pacta con Dios. Y vas a ver, vamos a orar tu ofrenda y mi unción, Dios te va a sanar. ¿Le seguimos? Se necesitan padres en la iglesia. Pero para que haya padres se necesitan hijos espirituales. Porque una cosa es cuando tú estás en una relación de miembro pastor. El miembro pastor es el que tiene su pastor y que requiere al pastor y que se enoja si el pastor no lo visita, y el pastor tiene que estar con él, y el pastor tiene que orar por él, y el pastor tiene que ayudar. Pero cuando el pastor quiere meterse con tu vida para llevarte a un crecimiento, le dice: no, ahí sí no te metas, con mi vida no te metas, ahí sí no. Bueno, entonces solo es un miembro, no es un hijo. Porque ¿qué haces con los hijos? ¿No los nutres? ¿No los entrenas? ¿No los capacitas? ¿Y qué hace el hijo? Pues a lo mejor no le gusta, pero ¿cómo va a dejar de ser hijo? Puede ir al registro civil y se cambia el apellido y legalmente deja de ser tu hijo, pero es hijo porque lleva tu sangre. ¿Y cómo le hace para no ser tu hijo? No puede, ¿verdad? Va a seguir siendo tu hijo. Es lo que yo digo siempre: si la iglesia es una familia, nunca se acaba la relación de familia, porque la iglesia es una familia. ¿Sí? Yo conozco familias, se enojan, se pelean, algunas duran hasta meses peleados, pero siguen siendo ¿qué? Familia.
No dicen, ya me voy a cambiar el apellido para él. O bueno, algunos sí lo hacen, ¿verdad? Pero siguen siendo familia, son sangre. La familia en la fe, mis amados, es algo más poderoso y más fuerte todavía. Si tú no eres verdadero hijo espiritual, no puede haber un desarrollo en tu vida. No puede haber un desarrollo mayor. Alguien puede decir, pero es que Dios es mi papá. Claro, tenemos un acceso directo al Padre. Tenemos confianza con el Padre. Él nos habla, Él nos va a ministrar. Pero por eso dice Efesios que Él constituyó también su liderazgo en esta tierra, delegado, donde Él se dio a sí mismo su corazón para llevarnos a un crecimiento. Leímos la semana pasada, dice, y que ya no seamos niños. Así como yo te decía, en el mundo romano habían pedagogos o instructores. Las familias de más dinero podían pagar ayos o podían pagar pedagogos, instructores que tomaban a los niños desde pequeños y los llevaban a un crecimiento. Cuando el padre veía la madurez del hijo, entonces el padre legalmente lo adoptaba. En ese momento el padre le confería su poder. El padre le confería su herencia y él pasaba a ser el hijo legalmente con todos los derechos del padre que él tenía. Ahora, los ministerios que Dios dejó son como ese ayo para edificar a la iglesia, para llevar a los que son niños espirituales y llevarlos por un crecimiento de madurez. Ahora, cuando digo niños espirituales, no es de ninguna manera una palabra despectiva, porque todos en algún momento fuimos niños espirituales. Algunos siguen siendo niños espirituales. Familias nuevas siguen llegando a la iglesia que necesitan llegar a una madurez. Pero sí, preocúpate si ya tienes 20 años en el evangelio y todavía quieres tomar biberón. Ahí sí hay un problema. Si ya tienes 20 años en el evangelio y todavía quieres que te den la mamilita y te digan a la ruru nene, a la ruru ya, entonces ahí hay un problema. Pero el instructor, el pedagogo, llevaba a este niño a la madurez. Y los ministerios están para llevar a los niños espirituales, a los recién nacidos, a los niños espirituales a la madurez. Esto quiere decir que no habrá madurez si no hay padres espirituales. Pero para que haya padres espirituales deben de haber hijos espirituales. Y lo más bonito cuando hay un papá espiritual es el amor que te da. Ay, eso cómo se disfruta. Disfrutamos el amor de un papá. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutamos el amor de un papá cuando te habla bonito, cuando está contigo, te ayuda en las cosas, ora por ti, es todo amor. Ay, qué dulce mi pastor, dices, qué hermoso mi pastor me ama. El problema está cuando el padre espiritual quiere entrar a corregir tu vida y llevarte a una madurez. Hay muchos que dicen, ay, qué feo mi pastor, ¿verdad? Dice Pablo, porque la disciplina al momento no nos gusta. Y cuando Pablo usa la palabra disciplina, yo les he dicho que no es solamente corregir. La palabra disciplina significa instruir y forjar hábitos. Así, hábitos en los niños. Si tú no forjas hábitos en los niños, si no eres metódico con los niños, van a crecer con un desorden. Y después vas a decir, el diablo se quiso llevar a mi hijo, el diablo quiere destruir. No, el diablo fuiste tú. Porque tenemos un problema con el diablo, ¿no? Hay que darle sus patadas siempre, no hay problema. Siempre que puedas, métele sus patadas. Pero mis amados, él no es el causante de todo. Y la iglesia pentecostal para todo el diablo, y para todo el diablo, y para... No. A veces, casi siempre, son omisiones que nosotros tenemos como padres. Son omisiones que tenemos como esposos. El diablo quiso destruir mi familia. No. Pues solamente que tú te llames diablo. No. La Biblia es clara cuando dice que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Está vencido. El problema somos nosotros. El problema es nuestra falta de indisciplina. El problema es nuestra falta de organización.
El problema es nuestra falta de madurez, pero el problema es que muchas veces todavía somos niños. Yo considero que todos necesitamos crecer, empezando por su servidor. Necesitamos ir a una madurez mayor, porque en esa madurez mayor está la expresión de una gloria mayor de Cristo a esta tierra, y que Él sea la esperanza de gloria a esta tierra. Así que hemos crecido. A mí me da mucho gusto porque muchos de ustedes han crecido. Yo los he visto crecer, los he visto madurar. A muchos les ha costado más trabajo que a otros. A algunos no les gusta la disciplina, a otros no les gusta que se les diga lo que está mal y que lo tienes que corregir. Muchos se molestan, pero también hay algunos que son verdaderamente hijos, que están dispuestos, que dicen: pastor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, quiero hacerlo, ora por mí, dime cómo lo debo de hacer. Hay gente que dice: regáñame si es necesario. Pues faltaba más, ¿verdad? Pégame si es necesario. Faltaba más, te espero al rato, ahí a las 3. A algunos les hace falta unos buenos. Al que es hijo. Pero el que no es hijo, el que solo es miembro de una iglesia, hoy está y mañana no está. Pero el que es hijo, el hijo permanece en la casa porque es hijo. Claro, hay hijo pródigo, ¿verdad? Que a veces el hijo pródigo se va de casa, pero ya después de que fue a probar de todo, yo les digo, pues ni tanto de relajo, pero yo les digo: ¿quién te va a querer más que yo? Pero anda, vete. ¿Quieres probar? Dale. ¿Quién te va a tener más paciencia que aquel que te engendró en Cristo Jesús? Que aquel que te adoptó como hijo. ¿Quién te va a tener más paciencia? Y como siempre, mire, porque pasa como hijos naturales. Cuando no entendemos, juzgamos a los padres. Cuando no entendemos, jugamos a los: ay, mi papá que esto, mi papá no agarra la onda, mi papá ya es un vejete, por eso no sabe. Mi papá es así, mi papá es asá, mi papá es de esta manera, yo sí sé. Y juzgamos a los padres. Todos fuimos adolescentes. Yo tengo hijos adolescentes, yo les he dicho. ¿Cuántas veces no mi hijo me repitió: es que tú eres un papá malo? Pues no me importa, le dije, voy a hacerlo más. Pero él es hijo, no tiene otra opción. Ni modo que me diga: ay, ya me voy de casa. Un día me dijo: me quiero independizar. Ah, bueno, le dije, siéntate, te voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto cuesta pagar la luz? ¿Cuánto cuesta pagar el agua? ¿Te gusta el internet? ¿Te gusta el agua calientita? No comes cualquier cosa, eres chocante para comer. Ándale, mijito, vente y vas a ver cuánto. Ay, tanto, dijo. Bueno, mejor en 2 años. Bueno, los hijos muchas veces criticamos a los padres y decimos: y luego los hijos nos quieren enseñar a los padres. Y no porque nosotros hagamos todas las cosas bien, también nos equivocamos. Ay, no, pero es que tú tratas así a este, tú no tratas así al otro. Y cada hijo necesita su trato, cada hijo necesita amor, cada hijo necesita corrección. Cada hijo es diferente. Como es en lo natural, lo es en lo espiritual. Por eso Pablo dice: así amen los maridos a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y está el principio: como lo es en lo natural, es en lo espiritual. Y la relación padre-hijo a veces no es muy sencilla. Yo les decía que este pastor amigo mío, que me decía: ¿y a poco tú le hablas así a los miembros de tu iglesia? Yo, si les hablo así a los míos, se me van. Le dije: pues qué mal haces, porque no los amas. Y al hijo se le ama, se le habla con palabras dulces, con cariño, con amor, con una sonrisa. Se les instruye, se les discipula, se les capacita, se invierte en ellos. Es lo que el que no es hijo no lo entiende. Yo he escuchado incluso comentarios que dicen: oye, el pastor ha de llenar sus maletas de dinero y se las lleva a su casa. Porque el que no vive en casa no entiende todo lo que el padre de la casa tiene que hacer para que la casa camine, para que la casa avance. Todo lo que cuesta sostener una casa. Pero bueno, a veces uno entiende y uno dice: pues es que es pequeño espiritual, pero va a crecer. Pero de repente pasa 1 año, pasa 2, y este cabezón, ¿por qué no crece? ¿Verdad?
Como lo es en la casa natural, lo es en la casa espiritual también. El padre, un pastor, un apóstol, un pastor maestro, un evangelista, un profeta, están puestos en la casa. ¿Para qué? Para mostrarte el corazón de un padre. Y aprovecho para decirte, si tú dices, ay pastor, no es que así sea, pero ay no, es que usted no sabe el pastor Rafa cómo me agarra y me da de garrotes y me amenaza y me dice, pues dímelo, porque si él te da 2 garrotes, yo le voy a dar 4. Pero a veces yo les pregunto cuando tengo las reuniones, cuando tengo las reuniones con los líderes, con los supervisores, todo bien, nadie dice nada. Hasta el grillo se oye. Nosotros en esta casa, y ellos lo saben, estamos para mostrar el corazón del Padre. Estamos para amarte. Y hay amor de Dios en nuestro corazón para ti. Paciencia de Dios en nuestro corazón para ti. No somos perfectos en el alma, humanamente, perfectos en espíritu, lo somos. Pero seguimos aprendiendo. Porque uno que es papá, toda la vida va a aprender a ser papá. El Padre perfecto es nuestro papá, y si dependemos de Él, Él nos da la sabiduría. Pero de que te amamos, te amamos. Oramos por ti. Y estamos pensando nada más cómo ayudarlos. Estamos pensando, vamos a hacer el Congreso de Mujeres. Para que, mira, tenemos testimonios maravillosos del Congreso de Mujeres. Testimonios tremendos de la obra del Espíritu Santo. Y a mí me hubiera gustado que todas estuvieran aquí, pero muchas no vinieron. Estamos pensando solamente en cómo bendecirte, cómo bendecir a los varones. Ahora vamos a bendecir a los varones, vamos a predicarle a los varones, ahora vamos a enseñarle a los varones, ahora vamos a amar a los varones para que se levanten como leones en su casa y no como gatitos. Que amen, que tengan el corazón de Dios. Y yo espero que todos estén aquí. Ahora vamos a hacer algo para los matrimonios. Ay no, está muy caro. Ay, ¿y cómo está tu matrimonio? ¿Sabes cuánto te va a cobrar? ¿Qué factura vas a pagar? Pero en fin, así son los hijos. Dale un codazo al que tienes a la par y dile, así son los hijos. Y pensando en ustedes, vamos a hacer más grande el auditorio. Vamos a pintar, ay, porque está de negro, que eso es satánico. ¿De dónde sacaste eso? Hay razones por las cuales hoy los auditorios, si tú ves los auditorios, pero luego está el hijo que dice, no, eso es del mundo. Entonces, ¿por qué vas a comprar a la Horrera si ahí entran todos los del mundo? ¿No? Ay, no, es que así hacen allá en el mundo, así pintan los auditorios del mundo. Y entonces, ¿por qué muchos pintan su casa o hacen casas modernas? Eso es del mundo también. No, mis amados, eso es ilógico. Por eso tenemos que pensar ya maduramente, no como niños. Debemos de crecer. Dile que tienes a la par, debes de crecer. Hay que crecer, hay que tener entendimiento y discernimiento. Pero todo lo que hacemos hay clases los días jueves. Que vengan todos los que quieran crecer en el conocimiento del Señor. Hay discipulado. La gente se queja. Recibo mensajes de gente de otro lugar, aquí de la ciudad, fuera de la ciudad. Pastor, yo quiero conectarme a las enseñanzas que tú das, porque en mi iglesia no hay nada, no nos enseñan nada. Y el domingo ni siquiera le entiendo a mi pastor cuando predica. Y uno le dice, ven a prepararte. No cuesta nada, es gratis. ¿Cuántos vienen? Pero en fin, así son los hijos. Dale un codazo al que tienes a la par. Es como el hijo. Todos fuimos así. La mamá está preocupada que haya verduras, un caldito de pollo y luego tu platillo fuerte. ¿Y qué quiere el chamaco? Maruchan quiere.
Ay, no, yo no quiero eso. Eso no me gusta. Yo quiero una Maruchan. Cómprame una Maruchan y una coca. Así son los hijos. Así son los hijos. Cuando hay un papá en casa, hay alimento en casa, hay atención en casa. Está este taller para matrimonios. Mira, tu esposa no te lo dice, pero ya no te soporta. Pero como ya escuchó que debe de someterse, pues dice, pues me someto, pues ya. Pero tú deberías de venir y aprender, de venir y someterte voluntariamente y decir, papá, yo necesito aprender, yo necesito crecer, necesito tratar a mi mujer como tú tratas a la iglesia. Enséñame a hacerlo, alguien que me enseñe. Pero no. ¿Qué dice? Hoy es entre semanas, son los miércoles, no tengo tiempo, llego cansado. ¿Sabes cuánto te estás perdiendo? Pero así son muchos hijos. No quieren el alimento de casa, prefieren churrumais, sabritones, la Maruchan. Muchos quisieran todo gratis, pero luego ni vendrían también. Entonces, si hay un padre espiritual, se requieren hijos espirituales. Jesús dijo, no le llames padre a nadie, porque los fariseos querían el nombre. Les encantaba a los fariseos que se los encontraran en las plazas, que les hicieran reverencia, que los alabaran, que los honraran, que los magnificaran en frente de la gente. Y Jesús dijo, ellos no tienen ni idea de lo que es la paternidad. La paternidad es una función, la paternidad es sacrificio, la paternidad es tiempo, la paternidad es inversión, la paternidad es crecimiento. El padre tiene que crecer constantemente para poder guiar a los hijos, tiene que invertir en los hijos constantemente. Y cuando los hijos son pequeños, ni idea tienen de lo que cuesta, ¿o no es verdad? Hay muchos hijos que no están conscientes de cuánto es lo que le cuesta al padre sostener a un hijo, lo que invierte en un hijo, vestir al hijo, calzar al hijo, darle de comer al hijo, que el hijo se vaya a la escuela. Cuando son pequeños no lo entienden. Ya cuando son más grandes comienzan a darse cuenta, oh, mi papá sí me ama. Y sobre todo cuando ellos comienzan a ver y tienen compañeros de padres que verdaderamente no procuran a sus hijos, que sus compañeros crecen solos, crecen abandonados. Entonces el hijo comienza a entender y a darse cuenta, oh, mi papá sí me ama, me regaña por mi bien, como dice el esposo de su mujer, me regaña pero es por mi bien, dice, ¿verdad? Comienza a darse cuenta del amor del padre, comienza a darse cuenta de la función del padre. Vamos a leer, por favor, el que sigue, porque no salgo de la lectura, ¿verdad? Ellos tienen la responsabilidad. ¿Qué tienen? Es una responsabilidad. Con razón dice también Hebreos, someteos a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta de ustedes. Pero sométanse a ellos, sean verdaderamente hijos, para que ellos con gusto sean sus padres. Lo van a hacer de cualquier manera, pero como le digo a mis hijos, o lo haces contento o lo haces enojado, de cualquier manera lo vas a hacer. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Lo vas a hacer contento o lo vas a hacer enojado? Pues contento, pues órale pues. De todas maneras lo vas a hacer. Pablo dice, sométanse a sus pastores. Sométanse a ellos. No es algo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque ellos van a dar cuentas de ustedes. Tú no sabes la responsabilidad que yo tengo como padre en esta casa. Yo tengo una tremenda responsabilidad con lo que te enseño, con lo que digo, incluso con lo que yo hago. Yo tengo una tremenda responsabilidad contigo. Dios me va a pedir cuentas a mí de tu vida.
Dios me va a dar cuenta, me va a pedir cuentas a mí de lo que yo te digo, de lo que yo te enseño, de lo que yo hago, porque no solamente es lo que decimos, sino lo que nosotros hacemos. La comunicación no solamente es verbal, sino la comunicación también es en la visualización, en lo que tú ves que nosotros hacemos. De hecho, la comunicación es mucho mejor, o se comunica mejor no con lo que dices, se comunica mejor con lo que haces. Entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Por eso yo quiero decirte algo. Así como al padre de familia, cuando el hijo ya creció, ama al padre, valora al padre, agradece al padre y honra al padre, porque se da cuenta que tiene un papá. Y el papá, Pablo le dice también a los padres en Efesios capítulo 6: y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no hagan enojar a sus hijos, guíenlos en amor. Y a los hijos le dice Pablo: y ustedes honren a sus padres, porque es un mandamiento con promesa. Entonces, yo conozco a hijos que hablan mal de sus padres. Yo conozco a hijos que hablan mal de sus padres, que critican a sus padres, que juzgan a sus padres, pero no lo hacen en el lugar donde deben de hacerlo para resolver sus problemas internos, sino con todo mundo critican a sus padres. Así mi papá es así, 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 así. Y no es diferente en la iglesia, no es diferente en la casa espiritual, no es diferente en la casa espiritual. Hay muchos que también critican a sus pastores. Que este pastor así, este pastor de esta manera, este pastor allá, yo sería mejor pastor que él. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Violando un principio establecido por Dios. Si tienes algo con el pastor, dice la Biblia, acércate con él. Es como el hijo. Si tú tienes algo contra tu papá y vas cargando cosas todavía en tu corazón contra tu papá, ve y habla con él. Mateo capítulo 18. Ve y habla con él y dile: papá, esto siento por ti y no lo puedo dejar. Pero no seas desleal con tu padre, porque hay mucha deslealtad. Les iba a decir, ¿alguien dice amén? No. Si eso sucede de manera natural, también ocurre de manera espiritual. Por eso Malaquías sigue resonando en mi corazón. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Por favor, nunca hables mal de tus pastores. Si tienes algo en contra de ellos, si algo no te gusta, ve con él y dile: ¿sabes qué, pastor? Me caes gordo, pero te lo digo de frente. Perdóname, eso es lo que siento. No le andes diciendo al que está al lado: ¿ya te fijaste ese pastor? No seas desleal. Así como a tu papá, no importa cómo haya sido tu papá, respétalo, hónralo, ámalo. Pero es que fue el peor de todos, es tu padre. Y si él vivió así, es porque vivió sin Cristo. No, si él conoció a Cristo, bueno, entonces no fue cristiano, fue cristino. Pablo dice: así como es en la casa doméstica natural, es en la casa doméstica espiritual. Pablo dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos, para que crezcas y te desarrolles. Tú no sabes la bendición que es tener un padre espiritual. Y si tienes algún día tienes algo en contra de alguien o en contra de mí, ven y dímelo y lo resolvemos. Ay, no, pero es que tiene la cariñosa. Pues si lo necesitas te va a tocar, va a ser por tu bien. Ven y dímelo y hablemos. Si tienes algo contra algún pastor, ve y dile: pastor, así, esto tengo en mi corazón, esto me dañó. Porque miren, luego hay hijos que, como no han crecido, por cualquier cosa se ofenden y lo van llevando ahí en su corazón. Háblalo, no, háblalo, no, háblalo, no.
Y se van llenando de cosas, de cosas, de cosas. Por eso Jesús dijo, luego el papá ni sabe. Así hay muchos hijos de manera natural. Ya están enojados con el papá, están enojados con la mamá. El papá con el hijo, la mamá con el hijo. A ver, hablar con tu hijo. No. Resuélvelo con tu hijo. O sea que nosotros nada más nos hacemos la vida más pesada. Pero luego mucho pentecostal dice, el cochino diablo. Por eso dice esa anécdota, que el diablo está sentado hasta atrás y dice, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Sé leal con tus pastores, ámalos, ora por ellos, ora por nosotros. Si no entiendes algo, ven y pregunta. Y di, pastor, yo no entiendo esto, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y te vamos a explicar, porque miren, no podemos dar explicación absolutamente de todo. Y muchos se quedan con ideas equivocadas. Ven, si tienes alguna duda, alguna pregunta, acércate con tu pastor y dile, pastor, ¿por qué esto? Él te va a responder y te va a decir, por esto, por esto. Ah, vas a decir. Si no hay muchos que nada, cuando era algo tan sencillo que se podía resolver. Entonces se requieren hijos para los padres. Vamos a seguir leyendo. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El que sigue. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Repite conmigo, maduros. Fuerte, maduros. No maduros los de Venezuela. Dile al que tienes a la par, voltea a ver al que tienes junto a ti, dile maduro. Ahora, les pregunto esta pregunta que les hice algún tiempo, ¿qué tan maduro te crees? ¿Qué tan maduro te crees? Pregúntale al que tienes a la par por un ratito, ¿qué tan maduro te crees? ¿Qué tan maduro te crees? Vamos madurando. Y qué bueno es reconocer, voy madurando. No estoy igual que hace un año, pero voy madurando. Y si no estás igual que hace un año, eso quiere decir que es porque realmente eres hijo de la casa, que te estás sometiendo a la visión de la casa. Esta es tu familia, y como siempre les digo, este es el pastor que les tocó, ni modo. Esta es su casa, esta es nuestra familia. Y si nos sometemos a la visión y vamos creciendo, unidos, siendo edificados, entonces gloria a Dios, porque vamos a evidenciar cada día más madurez. Y a mí me encanta, porque no es lo mismo un hijo maduro que un hijo pequeño. A los hijos pequeños, cuando mis dos hijos eran pequeños y teníamos que llegar a la iglesia, había que bañar a los dos, había que cambiarlos a los dos, había que preparar el lonche de los dos. Entonces nos parábamos tempranito, ella se paraba, ella los bañaba o yo los bañaba, ella les hacía el desayuno, yo hacía la maletita, entre los dos hacíamos equipo, ¡pum! Porque teníamos que llegar tempranito a la iglesia, teníamos que estar a las 8 de la mañana. Así que nos parábamos 5:30 de la mañana a bañar a los niños, a cambiar a los niños, a preparar la maleta de los niños, vámonos al carro. Luego un tiempo no tuvimos carro y teníamos que llegar a la misma hora, teníamos que estar a la misma, así que más temprano todavía. Gracias a Dios por todo eso, porque todo eso te lleva a la madurez. Todo eso te lleva, y lo hacíamos con gozo, con alegría. Ella me mandaba con un morralito amarillo que tenía un cochinito. Así vamos en el carro con el bebé, yo agarrado ahí con traje y todo, pero con mi morral de marranito. Ahí va yo, ella con la bebé cargándola. ¿Y cuántos por menos que eso ya no vienen a la iglesia? Nosotros sabíamos que teníamos que estar ahí. Pero cuando los niños son pequeños, el papá y la mamá tienen que hacerlo todo por ellos. Pero qué bueno es cuando el hijo crece, cuando el niño ya creció. Hoy que mis hijos ya crecieron, ya son un apoyo para mí.
Mi hija es un apoyo increíble para mí. Hija esto, hija aquello, hija lo otro aquí, tú allá, y hacemos un equipo. Qué hermosa es la familia. Ya creció, ya no necesitan que les cambie el pañal, ya no necesitan que los bañen. Pero imagínate que nunca crecieran, santo Dios. Pues hay algunos que son de cuerpo grande, pero no crecen, hay que hacerles todo. Por eso yo te digo, ten cuidado cómo crías a tus hijos. Tiene 20 años, ay, no, deja al niño, él es hombrecito, que ella lo haga. Así los criamos. Y después, cuando ya crece y se casa, el problema es con su mujer. Porque he visto hombres que ni siquiera pueden agarrar una cuchara que está ahí cerca de ellos. No, pásame la cuchara porque a mí mi mamá me la daba. Santo Dios. Esa clase de hombre estamos criando. Pobre mujer. Pídele perdón a Dios por la nuera. Cuando ya los hijos crecieron, ayudan en el hogar, ayudan en las tareas domésticas, ayudan en la visión, ayudan en la asignación que Dios nos ha dado como casa, como iglesia, como avivamiento. Y qué maravilloso es eso, saber que tenemos muchos hermanos ya grandecitos, muchos hijos grandecitos, que le puedes decir: ahora te encargo al bebé, cuídamelo, cuida al bebé, ayúdalo, llévalo a un crecimiento. Esos son los líderes en casa. Han crecido, tú puedes confiar en ellos y decirle: ahora cuida a los más chiquitos. Algunos hay que cambiarles el pañal, hay que cambiárselos. Algunos otros te van a ensuciar. Sí, te van a ensuciar, te van a embarrar. Pero son hermanitos, cuídalos, ayúdanos. Tenemos mucho trabajo, es una casa grande, hay que administrar muchas cosas, hay que cuidar muchas cosas, hay que avanzar en muchas áreas. Por eso yo pregunto: ¿cuántos hijos maduros hay aquí? Pero luego dicen: ay, no, yo no tengo tiempo. Ay, no, es que yo sí trabajo. Ay, no, yo no puedo, que alguien más lo haga. ¿Verdad? Como lo es en lo natural, lo es en lo espiritual. ¿Cuántos hijos maduros hay aquí? Como 5 nada más. Iba a decir: ¿cuántos niños? No, no me digan, por favor. Quiero irme a comer en paz. Seguimos leyendo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y ese es el anhelo de mi corazón, verte pleno. Pero para eso hay un proceso, hay un desarrollo, hay una disciplina. Verte pleno, verte sirviendo a Dios, cumpliendo con la asignación que Dios te ha dado, en el ámbito de influencia que Dios te ponga. Quiero verte crecer, desarrollarte, ver que si es una mujer de Dios, un hombre de Dios, que en la nueva creación tú crezcas, te desarrolles, todo el potencial que Dios te ha dado fluya, salga, que no sea solamente una hortaliza, como dijo Jesús, sino que llegues a ser un árbol y te levantes. Si es en el ministerio, quiero verte florecer tremendamente con los dones, con las habilidades. El padre en la casa se goza con su hijo, se siente orgulloso de su hijo cuando su hijo ha crecido, cuando su hijo ha madurado y está cumpliendo con la asignación que Dios le ha dado. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, verte a ti crecer. Por eso te hablamos, por eso te decimos, por eso te incomodamos muchas veces, por eso a lo mejor no te gusta muchas veces que te decimos cosas, pero lo hacemos para que tú crezcas y te desarrolles y alcances toda esa gloria maravillosa, fluya dentro de ti y que seas la gloria de Cristo a esta generación, y que te levantes, que el Señor te use más que a mí, que te use poderosamente. Si Él te llamó como un apóstol, como un pastor, como un evangelista, como un profeta, como un empresario, como un profesionista, que Él se glorifique en tu vida. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y por eso Dios dejó su corazón de padre en sus ministerios, en sus autoridades delegadas, para que nosotros podamos desarrollarnos. Lo único que Dios pide es obediencia. Lo único que Dios pide es obediencia. No esperes
un pastor perfecto, porque no lo soy, ni lo somos. No esperes a alguien que lo sabe todo, porque vamos creciendo en el conocimiento de Dios y profundizando en el conocimiento de Dios, pero vamos creciendo. ¿Sabes por qué? Por la asignación que Dios nos ha dado, pero por causa de tu vida también. Para que tú recibas un alimento sólido, para que tú veas a Cristo en nosotros. Y si ves errores en nosotros, ora por nosotros. Ora. Pide al Señor que nos ayude, porque ser papá no es sencillo. Ser padre no es sencillo. Requiere de valor, de disciplina, de compromiso. Pero yo doy gracias a Dios porque el Señor me ha bendecido, nos ha bendecido con mi esposa, con una casa maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dice, terminamos. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La que sigue, por favor. Si no lo tengo aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor y en verdad. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie esta tarde. Pero fuerte, fuerte. Yo creo que Él merece el mejor de los aplausos. Tan rápido se te acabó el aplauso. Si hay un padre cerca de ti, abrázalo. O si hay una madre que ha tenido que ser madre y padre, abrázala también. Abrázalo. La mayor bendición que Dios pudo habernos dado es la paternidad. Si tienes un papá en casa, ámalo, respétalo, sírvelo, hónralo con tu vida. Sé leal a Él, sé fiel a Él, porque Dios nos ha bendecido con padres en nuestros hogares. Y también ora por tus pastores, bendice sus vidas, dale gracias a Dios por ellos y honra tu casa, ama tu casa, sirve a tu casa. Somos una familia preciosa, cada vez más grande. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos una asignación maravillosa que Dios nos ha dado. Hagámoslo juntos como una casa maravillosa, celestial y llena de Cristo.